momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Vamos a continuar con la serie que estamos compartiendo, que lo han compartido varios hermanos ya. Felipe, Renato, también Walter. Yo quise un poco describir, si usted puede llamar así, qué significa la gracia. ¿Cuál es la esencia de la gracia? ¿De dónde viene la gracia y cómo está entregada al pueblo? Porque este es un don de Dios que Él entrega para que usted lo use. Ojo. Para que usted lo emplee. Para que usted haga usufructo de esta bendición de Dios. Es un regalo de Dios que está en sus manos. Es un regalo de Dios que Él le ha dado a usted para que usted tenga una vida victoriosa en el reino de Dios. Así es que he querido describir esto bajo la siguiente característica. Primero, la gracia es un don divino. No es una cualidad y virtud humana. Es un don de Dios. Y el don es una dádiva, es algo regalado, es algo entregado al pueblo. Por tanto, la virtud de Dios, esta cualidad divina, Dios la traslada hacia cada uno de ustedes y la convierte en una realidad y en una herramienta eficaz para que usted pueda tener victoria en muchos ámbitos. Por tanto, esta es parte de la pertenencia divina que la hace bajar hasta su corazón para que usted pueda aplicar y tenga una vida de victoria, una vida de triunfos, una vida donde usted pueda efectivamente dar crédito que Dios está obrando poderosamente a través suyo en otras personas. Vamos a ver. Es interesante esto. Este es un texto de la Escritura, pero mire lo que dice. Es más que los dones individuales y particulares. Es la mano de Dios que se posa sobre la vida de un discípulo para escogerlo y apartarlo para su obra. Es la mano de Dios sobre un discípulo, sobre un hijo de Dios, y lo usa para desarrollar y apartarlo para su obra. Así que usted no sienta que tiene menos gracias que otro, porque Dios las ha repartido por igual. Todos tienen la gracia de Dios. Pero es evidente que no todos tienen la misma gracia. Tienen diferentes dones, diferentes talentos, pero todo es un compendio de cosas que Dios utiliza para desarrollar su obra. Ciertamente, nosotros no somos robots. No estamos mecanizados técnicamente para que todos cumplamos el mismo rol. Algunos cumplen diferentes tipos de roles. Y en la iglesia se deben aplicar esos roles. Eso es lo que vamos a tratar de explicar esta mañana. Entonces, tenemos claro que la gracia es un don divino. No es cualidad humana. Mira lo que dice Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Usted qué es? Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Este es un texto de Pablo, ciertamente. Pues he trabajado más que todos ellos, dice Pablo, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es interesante esto, porque suele ocurrir en las iglesias que los trabajos
terminan en verdad medio desproporcionados. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene diferentes actividades, se programan diferentes actividades dentro de la iglesia, nos damos cuenta que verdaderamente los que siempre están son los mismos de siempre. No, como que no hay caras nuevas en el compromiso en la obra de Dios. Sin embargo, esos que no participan, y aquí no quiero hacer un juicio de nadie, solamente este es un tema explicativo para que sea comprendido, cuando hay hermanos que siempre están en primera línea, ustedes los ubican, aquí en esta iglesia es súper fácil identificar quiénes son los que tienen un compromiso permanente con la obra y que están con lluvia, con sol, con nieve, como sea, trabajando en la obra de Dios. Porque tienen una convicción profunda de lo que tienen que hacer, del rol que Dios les entregó, la gracia que Dios entregó para que cada uno de nosotros pueda trabajar con esa capacidad. Porque claramente con la fuerza suya, con la potencia suya, sería insuficiente alcanzar los niveles de exigencia y de fortaleza que necesitamos para desarrollar la obra. Por tanto, me atrevo a decir respetuosamente, desearía este año, como pastor de esta iglesia, ver más rostros, los no habituales, los que han dudado de si tienen ciertas capacidades para desarrollar la obra de Dios. Yo quiero decirle que cada uno de ustedes está capacitado para hacer el trabajo que Dios le ha puesto en su corazón por necesidad de la iglesia. Así que es importante que usted piense que usted no está sobrando, que usted hace falta en este proyecto de Dios. Será imposible construir el reino de Dios si usted no está trabajando de manera compatible con la exigencia de Dios. Por tanto, quisiéramos los pastores ver rostros nuevos en el servicio y en la colaboración. El poder y dones de la Trinidad son indisolubles. No se separan. Los dones, el poder y la gracia vienen ciertamente del Trino Dios. Primera de Corintios 12, 4 al 6, hay una serie de textos ahí en que nos enseña ciertas cualidades que debe tener, o cualidades que tiene el Trino Dios. Claudito, ¿me puedes sacar esto de aquí? Me molesta un poquito. O subirlo, no sé. No, ¿puedes subirlo? Súbelo. Gracias. Como dice el versículo 4 de 1 de Corintios, dice que es diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por eso que yo hablaba acá, de que no todos tenemos los mismos dones y las mismas gracias. Sin embargo, el Espíritu, la esencia, la del Trino Dios, el Espíritu es el mismo de Dios, porque eso es lo que no es transable ni es cambiable, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los autores de las gracias, son los dueños de la gracia, pero ellos en un afán no egoísta la trasladan a su pueblo para que nosotros podamos desarrollar su obra. De otra manera, no podríamos ser iglesias o la parte del cuerpo de Cristo, porque cada uno debe cumplir su respectivo rol. Entonces, esto implica que el portador de los dones es el Espíritu Santo
siendo proveídos a todos y a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Yo esta tarde quiero hacer un ejercicio. Que usted, en la intimidad del corazón, mientras transcurra este mensaje y esta palabra, usted trate de identificar cuál es el don y cuál es la gracia que Dios le ha dado. Y al finalizar la reunión, yo estoy cierto que usted va a tener la revelación necesaria para saber en qué área usted tiene que trabajar en la obra de Dios. Así que en el transcurso de esta administración, Dios le va a ir aclarando cosas para que usted identifique su cualidad, su gracia, que es necesaria en la iglesia. Un segundo punto, hay diversidad de ministerios, dice el versículo 5 de ese pasaje, pero el Señor es el mismo, no hay cambio. ¿Se han dado cuenta que aquí hay primero una acción del Espíritu Santo y luego está el segundo punto en que se refiere a que el Señor es el mismo, el soberano es uno solo? El Espíritu Santo es el que direcciona la conducta y la gracia hacia el corazón de los hermanos. Pero también el Señor es el mismo. Aquí estamos tocando la segunda parte del Trino Dios, Espíritu Santo y el Señorío de Cristo, Señor Jesús. Para nuestra comprensión y entendimiento, los dones operan y se direccionan a través del Señor Jesucristo. No hay otra dirección que no sea la de Cristo conduciendo y guiando los dones hacia su corazón. Por tanto, la búsqueda aquí es buscar al Señor para que usted pueda alcanzar los dones y las gracias. Y finalmente, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces, aquí hay una perfecta coincidencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, este es un efecto indisoluble. Esto no cambia. El poder y dones de la Trinidad son indisolubles. Lo que pasa es que cuando se trasladan estos dones a nosotros, parece que se hacen solubles. Vale decir, hay cambios. No son únicos. Pareciera ser que a nosotros nos cuesta experimentar esas capacidades y poderlas desarrollar. Entendemos a veces y muchas veces nuestra mente, que es una mente pérfida a mi modo de ver frente a la obra de Dios, nos hace pensar que nosotros somos negados para la obra de Dios. Que este hermano tiene más virtudes que yo para tal o cual cosa. Hermano, yo recuerdo un gran pastor conocido, amigo mío, un hombre tremendo, Iván Baker, estuve con él muchas veces en su casa en Argentina. Y entre las cosas más simples que yo escuché fue lo siguiente: hermano, ¿tú quieres servir a Dios? Sí, no. Parte ordenando las sillas de la iglesia. Qué cosa tan básica, qué cosa tan elemental. Parte ordenando las sillas de la iglesia. Aquí tenemos un chico que nos ayuda. Usted nunca movió una silla, probablemente cuando tenemos los eventos, se mueven las sillas, se apilan, qué sé yo. Pero aquí hay un chico que nos ayuda todos los días, de lunes a viernes, Camilo. Y él tiene el salón como usted lo ve todos los días domingo. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son mis dones? La atención, el deseo de ayudar, de servir. Es parte de las gracias que usted dispone para hacer la obra de Dios. Así es que no se sienta tan negado de cualidades. Yo supongo que usted está pensando que este compromiso, este deseo de trabajar en la obra de Dios,
no lo va a limitar en nada y no esté temeroso que algún día le van a pasar el micrófono. Porque si Dios pone en su corazón algún día que usted sea un hombre que pueda ministrar la palabra de Dios, tampoco nadie lo va a negar. Pero usted disponga su corazón para lo que Dios quiere hacer en esta parte del cuerpo que usted ha venido a congregarse. Ese es el afán. Por tanto, los dones funcionan de acuerdo a cómo tú los aplicas. Pero por sobre todas las cosas, hay dones de orden espiritual profundo, pero normalmente los dones actúan de manera sobrenatural. ¿Qué significa esto? Sobrenatural. Que están por sobre las cualidades de los hombres. Yo creo que cada uno aquí tiene una profesión u un oficio, cualquiera de estas sea, y con esto se desenvuelve en la vida. Y usted ahí en esa área es una persona muy capaz, muy diestra, muy avesada en el tema. La experiencia hace fundamental el desarrollo de la actividad profesional, de oficio, lo que usted haga, de experiencia. A veces en la iglesia sucede cosas o hay palabras como esta. Es que yo la verdad que no me atrevo a hacer eso. ¿Por qué? Es que no tengo experiencia. ¿Y quién le dijo a usted que para funcionar en el reino de Dios tiene que tener experiencia? ¿Quién le comentó eso alguna vez? Usted lo que tiene que tener un corazón abierto, deseoso a que Dios haga la obra en su corazón, que usted distinga lo que pretende hoy día, que usted salga con una definición, dónde está la gracia que Dios le ha dado a usted para que la ponga por obra en la iglesia. ¿Usted tiene la gracia, el talento para desarrollar su trabajo? Claro. Aquí no estamos pidiendo un currículum con experiencia. Aquí lo que estamos pidiendo es el deseo que usted trabaje en la obra de Dios de manera voluntaria. Tomando en cuenta además que a usted se le ha dotado de una gran capacidad para hacer la obra de Dios. Así que, ojalá, es el deseo de mi corazón, que al terminar esta reunión, usted diga sí, sirvo para algo. Sirvo para servir, sirvo para hacer la obra. Aquí no hay nadie que quede fuera del deseo de Dios de que usted desarrolle la obra. Nadie, nadie. Vamos a otro punto. He pensado, dentro de todo el tema que uno analiza, estos temas, 5 consideraciones básica para el uso de las gracias. 5. Algunas, ustedes van a apreciarlas, que se van a volver a repetir dentro de los temas que ya he ido compartiendo con ustedes. Pero quise darle igual un orden, para que usted conceptualizara bien, más o menos de qué forma operan las gracias en medio del pueblo, en medio del cuerpo de Cristo. La primera, los dones de Dios y su llamamiento vienen a nosotros por su gracia y como resultado de nuestra conversión. Ciertamente esta es una verdad de porte del Titanic. Usted no podría tener las gracias que Dios provee si usted no se hubiese convertido, como pasó con el hermano que mencionaban acá, que no lo veo ahora, que se convirtió. ¿Está por ahí, parece? A él van a venir una serie de revelaciones interesantes que va a experimentar, que van a ser sobrenaturales. Va a empezar a comprender muchas cosas
que antes no comprendía la mente humana, racional e intelectual. Porque las verdades de Dios son reveladas mediante el Espíritu Santo. Y donde hace fecunda esta acción del Espíritu Santo cuando hay un corazón que tiene la gracia del Espíritu Santo. Es decir, cuando usted está viendo las cosas a la luz, porque cuando usted se convirtió andaba en un mundo de oscuridad, andaba en un mundo que no reconocía la autoridad de Dios, por eso que andaba en el mundo. Pero el día que a usted le vino la luz del Evangelio de Cristo y le iluminó su mente, su corazón, su cuerpo, su alma, todo su ser, a usted le vino la luz del Evangelio. Por eso que habla de la conversión. Y la conversión es una conversión completa. Alguien alguna vez me decía, cuando me trataba de explicar esto, me decía, mira, es cuando tú vas caminando hacia allá, creyendo que esa es la ruta correcta, y tú conociste al Señor, y el Señor te viró y te puso así, para el otro lado donde caminaba tu vida. Y empezaste a caminar bajo la gracia y la sabiduría de Dios. Ninguna persona inconversa podrá tener los dones y las gracias de Dios. Ninguna. Nadie. Solo los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que han sido redimidos por su sangre y se han convertido al Evangelio del reino de Dios. Primera consideración. Los dones espirituales no son dados para nuestros beneficios, sino para capacitarnos para servir y extender el reino de Dios y el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Los dones están asignados a cada miembro de la iglesia para que la iglesia prospere, crezca, no solamente en número, sino también en calidad de crecimiento espiritual. En esta iglesia siempre hemos creído que más que un gran número de hermanos, importa la calidad del hermano. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con la obra? Porque por ser número, podríamos ser miles. Y de hecho, y lo digo respetuosamente, hay muchas iglesias que son muy, muy grandes en número. ¿Sabes lo que pasa a veces con esas iglesias? Y yo lo digo respetuosamente. Cuando las personas que son miembros de una iglesia empiezan a dejar de lado la dirección del Espíritu Santo, dejan de tener el señorío de Cristo en su vida, el Señor Jesús no es el Señor de su vida, sino que es el Señor de las circunstancias, y son miembros de la iglesia. ¿Sabes lo que va ocurriendo? Que estas personas tienen una tendencia a una pequeña desviación. Y esta desviación, engañosamente, creen que aún están bajo el imperio de la autoridad de Jesús. Pero esta desviación lo empieza a llevar hacia un concepto de la vida cristiana en un ámbito religioso. Por eso que los religiosos, presten atención a lo que yo les voy a decir esta mañana. Los religiosos nacen de las iglesias. No son marcianos. Los religiosos nacen aquí, en este contexto. ¿Y sabes por qué nacen acá? Porque todo lo hacen relativo frente a lo que Dios quiere hablar o decir. Cuando Dios te exige algo y tú no lo cumples y lo relativizas,
te vas lentamente apartando hacia un concepto religioso. Es más, hay algunos hermanos que se llenan de doctrina de la palabra, que no está mal, pero la doctrina sin el verbo acción no funciona. Usted puede estar lleno de conocimiento de la Escritura, pero si usted no practica lo que la Escritura le va enseñando, usted va guardando el conocimiento en la mente, porque nuestra mente tiene no sé cuántos gigas de almacenamiento de información. Y cuando tiene toda esta gran información, usted de repente dice, ¿y para qué voy a la iglesia? Si yo, o usted no ha escuchado a personas, no, es que hoy hermano no te he visto. Sí, pero estoy llorando. ¿Usted ha escuchado a esas personas? No, pero no, si yo no estoy apartado, dice. No estoy lejos. Sin embargo, llevan una vida pobre, espiritualmente pobre, porque lo ha envuelto la religión, que es una especie de religión, es una especie de vida cristiana en subdesarrollo. ¿Sí? Hay una cuestión de la ciudad, ¿cómo se llama? Paz Ciudadana, que retiremos los autos allá, así que ¿alguien puede mover la camioneta mía? Varios dicen. ¿Ah? Están algunos entorpeciendo el paso de la vereda. Ya. Y vecinos colocaron reclamo y los que están metidos en el pasto, que están al frente también, son como sellados. Ya. Vamos a hacer una pequeña atención porque podemos perder una parte importante de la enseñanza. La otra vez pasó lo mismo, pero no aceptaron. Así es tremendamente distractor el que trabaja en el lado oscuro. Mira tú, interrumpió la administración de la palabra. Espantoso. César, ¿me puede informar cómo va la situación ahí para...? Minutos. Algunos ya de los que estamos acá empezó a tener un viso de lo que Dios quiere ponerle en su corazón como revelación. Yo creo que sería muy importante que usted empezara a orar para que Dios le revele. Padre, damos gracias esta tarde por estar juntos, por compartir este tiempo y la palabra ministrada por ti.
Deseamos, Señor, que tú no permitas que se interrumpa, Señor, esta línea que tú estás procurando entregar a esta parte del cuerpo. Condúcenos, Señor, bajo tu poderosa gracia y sabiduría. Señor, oramos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir igual. Bien, estábamos en un tema tremendamente importante, a mi modo de ver, respecto de que la multiplicación de los hermanos o de la religiosidad se engendran en la iglesia. A usted le podrá parecer sorprendente, pero es así. El engendro de la membresía que de pronto declara ser hijo de Dios, pero que no hace las cosas que Dios dice, terminan por apartar y hacer las cosas por su cuenta. Y este desvío hace que usted siempre traiga una carga a la responsabilidad y a las autoridades de la iglesia. Porque cuando usted no depende del Espíritu Santo, ni de la dirección que el Señor quiere dar a su vida, usted entra en conflicto. Y como no sabe comunicarse con Dios, mira lo que digo como paradoja, como no sabe comunicarse con Dios, entonces usted busca una respuesta técnicamente humana y usted entonces acude a las autoridades de la iglesia o al pastor de la iglesia a preguntar qué debe hacer. La iglesia es un vivero de religiosos. Y por favor, no estoy haciendo ninguna comparación odiosa, porque quiero decirle que he estado en otras iglesias, en otros lugares de Chile, donde veo que la iglesia es un espanto. Pero quiero animarnos a ustedes. Y voy a hacer una comparación de una iglesia religiosa y una iglesia que tiene vida. Y esta iglesia, Vida Abundante, quiero decirle que tiene vida. Y le voy a dar las razones. Aquí están todos los estratos o niveles que constituyen una familia en una realidad. Significa que este es un cuerpo de Cristo que está desarrollándose de manera sana, diría yo, y eficaz. Voy a partir por los abuelos. Aquí habemos abuelos que tenemos nietos, hay matrimonios que tienen muchos años de casado, hay matrimonios recientemente casados, hay matrimonios que están procreando, que están enseñando y tienen hijos. Tenemos matrimonios maravillosos como aquí, como la Mané, que está esperando un maravilloso bebé. Eso te demuestra que esta es una iglesia viva, donde están todos los segmentos de la sociedad, jóvenes, niños, infantes, matrimonios recién casados, mamás que están esperando bebé, abuelos que disfrutamos de los nietos. Esta es una iglesia viva. Yo he estado en iglesias en que yo entro en la iglesia, primero hay muy poca gente y segundo, mucha gente adulta, gente de mucha edad, sin jóvenes, sin niños y sin matrimonio. Desde mi punto de vista,
son iglesias que están cortadas por la gracia de Dios. Sin embargo, van a la iglesia y hablan de Dios y leen la palabra y oran y hacen todo. Es que aquí se produjo un vivero de religiosidad. Y esa es una realidad. Por eso es que quise precisar este concepto para que usted lo tenga claro. Yo no digo con esto que dentro de este contexto no hay religiosidad. Yo creo que debe haber. ¿Y será que este mensaje tiene que ver para hablar con las personas o que ellos mismos tomen una decisión donde el señorío de Cristo sea francamente la opción de vida real y objetiva que tenemos que tener? Porque quiero decir algo, y con esto termino el tema de la religiosidad. La religiosidad te aparta de la voluntad de Dios. Tú pareces que perdiste la frecuencia de comunicación. Sin embargo, en tu conciencia, tú dices que estás bien. Tu mente dice, no, pero si yo voy a la iglesia, yo hago esto, pago el diezmo, ¿qué sé? Pero ¿dónde está la esencia del trino Dios en el corazón? ¿Cómo se revela si tú no la buscas? Otro punto. ¿Dónde se cayó? ¿Se echó a perder el pasita? O dame el 3 o no. O dame tú de ahí, po. Voy a andar un poquito más rápido porque... Ese. Vamos a la tercera, voy a andar más rápido. Los dones del Espíritu Santo nos prepara y capacita para servir a Dios en nuestro contexto, iglesia, acá. Más allá de nuestras cualidades humanas, con el objeto de alcanzar a otros por medio de su gracia y su poder. Vale decir, Él nos da la capacitación. Mire, hay personas que somos re duros de cabeza, ¿eh? Yo me acuerdo bien cuando Felipe nos hizo una clase de griego y tenía una zamacoca con el griego yo, con las letras, me confundía. Hay cosas que es decir, me cuesta entender. Hay cosas que probablemente a usted también le cuesta entender. Pero si usted cambia de giro un poquito, y a lo mejor mi tema no era aprender griego, aunque yo estimo que es fundamental y necesario, especialmente para un predicador. Pero a lo mejor están otros dones y otras gracias que Dios te va a capacitar. Entonces, a lo mejor me exigía mucho yo y no me daba, entendía algunas cosas, pero sin embargo hubieron otras personas que pasaron muy bien el curso de griego y fue lindo haberlo conocido en el idioma que Felipe lo pudo explicar. Pero mi capacidad no estaba ahí. ¿Pero por eso iba a negarme a trabajar en la obra de Dios? No. A lo mejor usted tiene otras cualidades para funcionar y la que usted creyó que era, no era la más adecuada o la más indicada. Por tanto, uno tiene que tener esa posibilidad de identificar cuáles son las condiciones y cualidades que usted dispondría para hacer la obra de Dios. Y todo esto, insisto en decir, por medio de la gracia. Esta es una información. Los dones del Espíritu Santo pueden describirse como los dones del Trino Dios, vale decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo indisoluble. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y actúa poderosamente en este contexto de las gracias. Los dones de gracia también pueden incluir los llamados ministeriales, tal cual aparecen descritos ahí en Efesios 4:11, en que habla de que habrá apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Esto es parte de lo que Dios también entrega en un contexto de iglesia. Será imposible desarrollar la obra de Dios sin alguna de estas necesidades que uno tiene de desarrollar dentro de la iglesia. Evangelistas, maestros. Nosotros todavía no conocemos apóstoles, en esta iglesia por lo menos. Profetas, yo sé que hay algunos hermanos que tienen algunas gracias en ese sentido y que a lo mejor tienen que desarrollarlas más. Evangelistas, sabemos de los hermanos que son evangelistas, los pastores y también algunos maestros. Vale decir, nosotros de los evangelistas para allá estamos funcionando. Nos faltarían las dos otras gracias que todavía no contamos con ellas. ¿Ah? Pero llegarán pronto. Ok, entonces estas 5 consideraciones básicas para el uso de las gracias están ahí claramente descritas. Este tema lo pueden ustedes ver después en internet o se puede traspasar esta información a quienes lo desean. Yo quise aquí hacer un pequeño salto y en verdad ustedes lo van a notar que es un salto. Los dones, normalmente los dones nosotros los tenemos considerados, los dones del Espíritu Santo, que aparecen en 2 de Corintios, no, a ver, primera creo que 12, ¿no? No, estoy leyendo Romano. Primera de Corintios 12 nos habla, y es un recurso bien utilizado en la iglesia, el capítulo 12 de Primera de Corintios en que habla de los dones. Y se ha difundido, se ha dado mensajes respecto de los dones y las gracias. Pero me pareció a mí muy interesante ver lo que aparecía en Romano, tomando en cuenta que en realidad los dones espirituales son fundamentales para el desarrollo de la obra. Pero aquí aparecen otros dones y otras gracias, interesantemente, en Romanos 12. Y quiero empezar a describir, porque yo esto lo asocié a lo siguiente. Si bien es cierto, sabemos que los dones del Espíritu están vigentes en la iglesia, estos otros son como dones, son gracias también, que Pablo dice que estos son deberes cristianos. Es interesante entonces ampliar este criterio para entender qué significan los deberes cristianos. Y quiero leer Romanos 12. Es un poquito largo el texto, pero quiero darle énfasis a esto porque me parece que es lo que creo que tenemos que informarnos de esto, ¿no? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Luego hacemos los comentarios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, el caso de esta iglesia, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Se acuerdan del tema de Ricardo Salazar en el retiro? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendice y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Esta es como la ley de oro, para que usted pueda convivir en un contexto de iglesia. Yo voy a destacar varios puntos de ello, pero la base de lo que voy a explicar está acá en Romanos. Y parte diciendo de manera muy inteligente, habla de las profecías. ¿Y qué es la profecía en una iglesia? Es la cualidad de traer profecía al cuerpo, anuncios, para la edificación de esta. Es decir, una profecía hace edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esto está entre los deberes cristianos. No son los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, son las cosas que debemos practicar, vivir, experimentar. Habla aquí también el texto de servicios. Es lo que yo decía antes con respecto a la silla. Es la cualidad de disponer a trabajar sin miramientos, sin mirar si lo otro lo hace mejor o peor, o yo soy mejor que él. En diferentes ámbitos concernientes a la iglesia local, en y hacia el cuerpo de Cristo. Por tanto, es la actitud, la disposición, el servicio, el servir, tiene que ver con la entrega de lo que nace en tu corazón hacer. Y cuando estás imbuido de la gracia del Espíritu Santo, este servicio se te hace grato. No se te hace odioso ni tedioso, sino que se te hace grato en el sentido de que tienes complacencia con lo que haces. Estás contento. ¿Cuánta gente acá, en este contexto, está contento con lo que hace? Muchos hermanos trabajan de manera impresionante. Especialmente yo, un par de prédicas atrás, reconocí el trabajo que hicieron los hermanos para el mes de diciembre, que fue muy, muy, muy exigente y mucha actividad, servicio. Entonces esto está dentro de las necesidades que la iglesia tiene que tener. Otro punto, la enseñanza. Es la cualidad de analizar e interpretar fidedignamente la verdad de Dios para poder ser comunicada de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Usted puede enseñar, claro, pero no de su cosecha. Que no sea propia la enseñanza. Que sea la palabra que le da la dirección y la conducción a lo que usted quiere enseñar. Porque no solamente aquí los pastores enseñan, aquí hay otros segmentos de hermanos que trabajan fuertemente enseñando a otros a desarrollar las gracias de la palabra y la comprensión de la palabra. De hecho,
Debo reconocer que el año pasado el trabajo que se hizo en las enseñanzas sistemáticas que se hicieron por los grupos en casa, hubieron cosas extremadamente positivas. Y hay cosas que vamos a corregir, ciertamente. Pero fue una enseñanza sistemática que se dio. Y eso a nosotros nos da crédito de que se empieza a consolidar la formación de los hermanos en este contexto de iglesia. La enseñanza se empieza a consolidar. Por tanto, la enseñanza que hicimos, que se practicó el 17, lo vamos a hacer el 18, ciertamente, con nuevas lecciones y nuevas enseñanzas que se están preparando para que por ahí por marzo, abril, probablemente ya estén disponibles para que los grupos, las iglesias en casa puedan disponer de esta materia. Enseñanza. No puede ser que en una iglesia no haya formación doctrinal. No puede ser. No es compatible. Otro aspecto, la exhortación. Y aquí un tema que suele ser un poquito difícil de repente. Porque cuando uno siente en el corazón que tiene que exhortar a algún hermano, lo hace basado en una actitud de amor y de misericordia. No es una venganza o una reprimenda. Porque a veces lo hermanos, no, es que fue demasiado duro conmigo. Y lo peor de todo es que cuando se produce ese fenómeno, se difunde una noticia sin fundamento o bajo la perspectiva personal de lo que recibe como impresión. Pero la exhortación en la iglesia es necesaria, porque claramente usted no tiene el manubrio del conducir la vida cristiana bajo los parámetros divinos. En algo podemos fallar, incluso nosotros, los pastores, claramente. Por tanto, la exhortación se hace necesario para que podamos desarrollar una vida un poco más eficaz basado en la palabra. También lo anuncian los deberes cristianos, Romanos 12. Yo solamente saqué 7 textos, 7 conceptos. Repartir es la cualidad de entregar con ecuanimidad, repartir las ofrendas de la iglesia. Las ofrendas de la iglesia tienen como objetivo final desarrollar muchas actividades y ayudar a muchas personas que tienen algunas necesidades. Por eso que la generosidad de ustedes, por ejemplo, con la ayuda de los alimentos, tiene que ver con eso. Con la generosidad del corazón de repartir de manera ecuánime entre todos nosotros las necesidades y suplir las necesidades de los hermanos. Bueno, presidir, tener esa capacidad de poder dirigir toda actividad hacia el interior de la iglesia con diligencia y amor. Aquí hay varios hermanos que tienen cierto liderazgo en ese aspecto y lo hacen muy bien. Pero es parte de la conducta de presidir, de ser el conductor, el que guía, el que da la pauta, el que se le ocurre la idea. Esos hermanos son muy valiosos. Están construyendo el cuerpo de Cristo. Por tanto, a veces cuando surgen este tipo de liderazgo, suelen ser también de alguna forma objetados. Y yo creo que la objeción tiene que ser madura, que sea constructiva, que sea edificable, pero que no sea un decir de mala gana. No, pero este compadre siempre hace la cuestión al gusto de él. Esa cuestión así como que de repente con la boca está chueca, ¿no? Es porque hay algo que está ocurriendo en tu corazón. Bueno, a partir de aquí también se empiezan a gestar los religiosos. Y más que religiosos, los fariseos. En la iglesia también hay fariseos. Pero no ven el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, la iniciativa, la disposición de tiempo, el sacrificio con su familia, con sus hijos, el gasto económico. Sí, es más fácil decir, este compadre, ¿qué se cree? ¿Se cree el pastor?
Ojo con el lenguaje que usted use o que usted piensa. Si Dios ha puesto a estos hombres para conducir parte importante de la estructura organizacional del cuerpo de Cristo, por alguna razón está ahí. No porque hizo un curso de mejor servicio, es porque Él ha dispuesto su corazón primeramente al Señor y como consecuencia de eso trabaja en la obra. Me parece tan importante el presidir, y presidir con gracia, con dulzura. No presidir por imposición, porque cuando usted impone está en contra de la voluntad de la persona. Usted no puede en una iglesia arrastrar a los demás bajo una conducta impositiva. No es el espíritu. Estamos terminando. Y esta parte es tan importante, el tema que tiene que ver con la misericordia. El desvalido, el que no tiene, el extranjero, el que sufre, el que llora, el que está triste, el que vive la soledad, el que vive la amargura. Renato ahora está en el hospital. Está bien, pero llegó a un hospital. ¿Cómo se sentirá el hombre? Él es pastor de nuestra iglesia. Misericordia, bondad, justicia, verdad. Interesante eso, que es la capacidad de consolar a aquellos que están en estado de sufrimiento, trasladando su dolor al sufrimiento nuestro. A veces el Señor nos permite vivir esa experiencia y trasladar el sufrimiento del hermano, y lo recibes tú. Yo lo he vivido, por lo menos. Y la persona que está afectada termina liberada, y tú terminas con un gran compungimiento en tu corazón por el dolor o por el sufrimiento que tiene la persona. Es parte de lo que el Señor conmueve el corazón. Es evidente que en esas condiciones el Espíritu Santo está orando en ti. Ciertamente está orando. Bien, creo que estoy terminando. Quiero refrendar eso. Usted ahí. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. No son cambiables. Dios te da los dones y también te da el llamamiento. Es de esperar que en la intimidad de su corazón esta tarde usted haya identificado cuál es el don y cuál es la gracia y el llamamiento que Dios ha puesto en su corazón para desarrollar la obra de Dios.